Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por astele.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un tema que está resultando de gran interés, sobre todo después de que fueron las elecciones. Y bueno, pues en los titulares de varios periódicos nacionales ya se empieza a hacer referencia sobre la lucha interna, el relevo que viene en diversos partidos. Y bueno, pues qué mejor empezar este ciclo que vamos a tener en este mes con el partido, pues que ha sido pues, de oposición desde hace muchos años y que para muchos va a ser quizás la única esperanza para enfrentar los nuevos tiempos. Y bueno, pues para analizar este tema, que lo denominamos ¿qué va a pasar con el PAN?, tenemos nada menos que a un agente de primera, que es investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y que es distinguido panista, que integra el comité directivo aquí de la capital, si no me equivoco, así es. Rafael del Olmo González. Así es, Enrique. Qué gusto que estés con nosotros. Te lo agradezco. Y bueno, pues este tema, ¿verdad? Que pues mucha gente me ha planteado, ¿verdad? Que está interesada en saber qué va a suceder con este partido que, como les comentaba, es uno de los más importantes de oposición en México. Y bueno, pues muchos están preocupados, ¿verdad?, sobre cuál va a ser el futuro, cuál va a ser el derrotero. ¿Y qué te parece si empezamos con el resultado electoral? Ahí tenemos unas imágenes para empezar a ir contextualizando lo que podríamos llamar la crisis del PAN después de la derrota electoral. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Como te comentaba, aquí tenemos un comparativo de elecciones del 2006 al 2018. Si puedes ver cómo se ha ido cambiando la geografía electoral y pues contrasta mucho, sobre todo el 2006 al 2018, ¿no? Sí. ¿Qué nos dicen estos? Tú nos comentó, incluso te ibas más hacia el 2000, ¿no? Con Vicente Fox. Platícanos. Yo tengo una visión, digamos, complementaria a esta, porque esta, digamos, está muy transparente, muy fácil de ver. En el año 2000, que digamos que es el otro gran cambio social, político-social que ha habido en nuestro país, Vicente Fox gana cuando participa el 71% del electorado. El día de hoy tenemos una participación del 63%. Es decir, hay un 8%, que son alrededor de 7 millones de votos, para números redondos, de gente que desde luego no está entusiasmada con la idea de López Obrador, porque en esta dinámica de que toda la gente salió a votar, 30 millones de mexicanos decidieron por él, hay 7 millones que deciden no votar por él, pero a los que tampoco les llenó el ojo ni el candidato del PRI ni Ricardo Anaya. Me gustaría hacer una reflexión más allá de estos mapas tan serios, tan completos. Me gustaría hacer una reflexión adicional. ¿Por qué no llegan estos 7 millones de votos al voto panista? Que hubiera representado de todos modos una diferencia muy importante, hubiera representado que López Obrador, en lugar de sacar el 53% que hoy tiene, hubiese sacado 47%, y Ricardo Anaya, en lugar del 12,5%, hubiera sacado cerca de 21%, de haber conseguido esos 7 millones de votos. Yo creo que por dos motivos. Uno, porque efectivamente funciona la guerra terrible que emprende el gobierno y el presidente de la República en contra de Anaya. Creo que es un dato muy relevante, sí, claro, que no se le ha dado la dimensión que debería de tener. Creo que no, creo que pocos estamos viendo ese tipo de cosas. Y otro motivo, ese es un motivo, es decir, ese votante dice, no voy a votar por alguien que puede ser que esté lavando dinero, por alguien que está tan inculpado, que probablemente sea una persona tramposa. Y por el otro lado tenemos ese mismo votante, no le llenamos el ojo. ¿Por qué no le llenamos el ojo? Desde mi punto de vista, porque me parece que estamos repitiendo mucha de la oferta política de López Obrador. En campaña, me parece que es una campaña que se cometen algunos errores que ahorita te comentaré. La campaña es parecida a López Obrador, ¿en qué sentido? En el de dar, en el de estar regalando. Este señor tiene 18 años diciendo que nos va a dar más cosas, que tiene un Estado bondadoso, poderoso, y que va a acabar la pobreza a base de dádivas, y entramos en esa dinámica. Si bien el ingreso básico universal me parece un gran instrumento, se explica mal. Se explica mal porque lo estamos enfocando durante la campaña como un regalo más, y eso nos lo criticaron muy fuerte. En el momento en el que tú tienes la posibilidad de un original y una copia, seguramente vas a optar por el original.
creo que ahí es donde no nos logramos distinguir. Incluso el mismo MIR cae en ese mismo problema, ¿no? Está regalando cosas. Y sobre todo, López Obrador tenía la ventaja de que él ya lo había dado. Exactamente. Entonces, mucha gente sobre todo pensemos la gente común, ¿no? Que no sabe de política, Ajá, el ciudadano de pie, sí. ¿no? Decía, pues a mí Anaya no me representa nada, mientras que López Obrador ya me ha dado algo. Entonces mucha gente optó por el quien ya le ha dado, por alguien que, pues, quién sabe, ¿no? O sea, ahí se aplicó un poco más vale malo por conocido que bueno por conocer. Sin duda. Justo lo que dices. Ya tengo el antecedente de que efectivamente el programa de viejitos llegó a mi abuelo, a mi papá, a mi tío. En casa tengo a alguien muy cercano que recibió ese dinero, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Los que ya vivimos acá. Y de Anaya tendrías que estar esperándolo, porque además le decían muchísimo, no hay dinero que alcance, es insuficiente, no te salen las cuentas, ya te genera una duda adicional. Pues te vas con el que ya lo hace, ¿no? Si te fueras a esa oferta política. No nos diferenciamos. ¿Para qué sirve el ingreso básico universal de manera, digamos, panista desde el punto de vista político? Para acabar con ese corporativismo, con ese clientelismo electoral de los programas sociales, del que no hemos podido salir, del que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tuvieron programas que lo combatieran, y que consiste en que la señora que hoy recibe en la Ciudad de México la beca por madre soltera, ese apoyo bimensual, muchas veces son, y me consta, lo he vivido, son señoras que no son madres solteras, pero que les llegan con 1,800 pesos, de los cuales dicen, bueno, en el camino te van a tocar nada más 1,000, y a mí, intermediario que te estoy bajando el programa porque tengo los contactos y sé hacerlo, me tocan 800. Y esta señora, pues por supuesto que los toma. Y a la hora de votar, pues por supuesto que lo apoya. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar combatiendo. Y el ingreso básico universal sirve para reorientar esos programas sociales, acabar con esto y poner un piso parejo en términos de ingreso. Así es, o sea, la idea es, pues, realmente muy buena. La idea es muy buena. El problema es lo que tú comentas, cómo aterrizarla electoralmente, Uh-huh. esa comunicación con el pueblo, ¿no? Que el otro lleva 18 años comunicándose con el pueblo, Y ¿no? otra cosa, Que, además, o sea, si te fijas, es una competencia desigual. es una competencia desigual a la que no tendríamos que haber entrado. Me parece, ya viéndolo en retrospectiva, yo apoyé a Ricardo Anaya y lo sigo apoyando como candidato, es decir, creí en su análisis, creí en su oferta, lo apoyé con todo entusiasmo, hice las críticas pertinentes al interior del partido en privado, en muy privado, en buenos lugares estratégicos, en lugares donde sí era escuchado por el equipo más cercano de Ricardo, y hacia afuera no. Pero ahorita por lo mismo me siento con la calidad moral de pedir una explicación y de poder hacer este tipo de análisis, ¿no? ¿Por qué se hace esta oferta política equivocada? Me parece que porque, de ahí viene el análisis, digamos, electoral que nos va a permitir ver cómo viene el futuro, porque cuando se hace este planteamiento con el PRD, no solamente se le hace unas concesiones, hoy ya las vemos exageradas por el número de votos, es increíble que en la Ciudad de México le estamos dando a Miguel Ángel Mancera y Emilio Álvarez y Casa 2 espacios en el Senado, y dejamos fuera de esos espacios del Senado a gente como Margarita Zavala, que se terminó yendo del partido muy enojada, a Mariana Gómez del Campo, que ha sido una tradicional luchadora, que a ella le hubiera tocado una diputación federal, digamos, pluri, a Federico Dorin, yo soy de su equipo político, y tuvo que competir por una diputación local. Dejamos a figuras de este calibre, que además se identifican perfectamente como figuras anti-López Obradoristas. Federico Dorin lo recordamos perfectamente llevando estas Yo ligas. podría decir emblemático, ¿no? Emblemático del antiobradorismo. Y no lo tenemos en el Senado, lo tenemos en una diputación local. Y sí tenemos a Mancera, y sí tenemos a Álvarez y Casa. Y sí tenemos en el Estado de México, por ejemplo, a Juan Cepeda, un tipo que me parece de primera, un candidato muy bueno, pero que llega ahí por votos panistas. El voto que le da el PAN es de 1,300,000 votos allá en el Estado de México, y el PRD no llega a 600,000. En la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, toda esa fuerza que aparentemente tenía, la izquierda completa, el PAN Ciudad de México obtiene 900,000 votos, y nuestros aliados en esta contienda, en este frente, nos dieron 400,000. Oye, ¿qué tanto pesó en eso? Porque, digamos,
al margen de los factores externos, que sí es importante analizarlos, se dice mucho que dada esta alianza, que en sentido teórico no se veía mal considerando los resultados previos, ¿no? Así es, O sea, considerando las elecciones locales, claro, claro. tenía una lógica hacer un frente. Ujú. Pero muchos dicen que no se identificaban muchos panistas no se identificaban con el PRD, con las figuras perredistas, ¿no? ¿Qué tanto influyó en eso para que no se tuviera o sea, que el PAN no tuviera toda esa fuerza que necesitaba? Creo que fue al revés. Mira, porque y otra vez me voy a los números. Nosotros le damos a Alejandra Barrales en la Ciudad de México 650,000 votos, más o menos lo mismo que le dimos a la señora Wallace hace 6 años. Y ellos a nosotros nos dan 300,000 votos, menos. No, fue claro que fallaron Sí. sus aliados, ¿no? A lo que me refiero es que si esos aliados no fueron, a lo mejor me expresé mal, si esos aliados no fueron una carga para el PAN. A la vista de los resultados, sí. Yo sí creía firmemente, porque la Ciudad de México, y yo soy parte de la dirigencia, nuestro contacto con la ciudadanía ha caído dramáticamente. De 2 millones de votos que conseguimos con Fox, le dimos 1,5 millones de votos a Felipe Calderón, le dimos 880,000 votos a Josefina Vázquez Mota, y hoy le estamos dando 950,000 votos a Ricardo Anaya. Es decir, necesitábamos darle cuando menos 1,5 millones de votos, que es lo que le dimos a Calderón, para que el partido fuera competitivo. A vistas de que no lo íbamos a hacer el año pasado, finales del año pasado, es cuando el CEN decide emprender esta alianza con el PRD, que parece que traería 1 millón de votos, y con los 800, 700,000 que nosotros dábamos era suficiente para que Ricardo Anaya resultara competitivo. Una situación similar pasa en el Estado de México. ¿Se cayó el PRD? Pues sí. Ahora, un tema es esa negociación, que me parece que hoy a vista de los resultados es excesiva. Cuando la hicimos generosamente, incluso Federico Dorin dice, adelante, no hay ninguna revuelta, no hay ningún enojo, se dedica a lo suyo y gana con buen margen un distrito que compitió contra a Boitis, contra Boitis, un tipo que venía de ser el city manager, que había sido delegado y que tenía un montón de recursos. O sea, es un buen trabajo y lo ganamos bien. Y generosamente decimos no pasa nada. Pero no solamente eso, sino que ya en la campaña se toma el discurso del PRD y el ingreso básico universal se transmite con palabras del PRD. Vamos a regalarte a ti dinero, joven, para que no tengas problemas, a ti, ama de casa, para que tengas oportunidades, a ti, pequeño empresario, para que tengas un ingreso básico y que no estés peleando. Compramos un discurso equivocado. Sí, está muy difícil ganarle a los populistas con populismo, ¿no? Sin duda, sin duda. Muchos amigos liberales me decían precisamente por qué no se distancian, por qué no se diferencia el partido en ese tema, ¿no? Y vamos a convertirnos en un partido que lo hemos sido toda la vida, de libertades, de inversión privada, de reflexión personal. No lo hicimos. Luego también se comenta, bueno, de los factores internos que le afectó al PAN el modo en que Ricardo Anaya quedó como candidato. Según se dice que se generó una fractura fuerte y que muchos panistas, por ejemplo, de estos 7 millones que tú dices, que muchos de ellos pues, fueron abstencionistas o anulistas, o el caso que no votaron, que lo hicieron pues para no tener que apoyar a Ricardo Anaya, ¿no? Que estaban muy enojados con Anaya, pero obviamente que nunca votarían por el PRI ni votarían por López Obrador. No sé tú cómo ves esto. Sí, fue un desgaste enorme. Hace aproximadamente un año, en marzo del año pasado, platiqué personalmente con Margarita Zavala. Tengo buena relación con ella, somos amigos. Y me decía muy, muy sinceramente que una elección interna sería desgastante. Ya nos había pasado en las elecciones internas para presidente. Habíamos peleado de veras un pleito tremendo con Cordero y Madero, y luego con Corral y Anaya. O sea, es un desgaste tremendo. No hemos podido procesar eso, y eso tiene su origen en el 2009, ahorita te lo explico, con Felipe Calderón. Y entonces Margarita, sabiendo, lo decía, ese es un tema muy delicado. Por supuesto lo sabe también Ricardo Anaya. Y entonces no hay ninguna intención de llegar a un candidato vía electoral, porque nos iba a desgastar.
nos iba a romper. Claro. Amigos, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Esperaron electoralmente. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos hablando, estamos analizando el resultado electoral y las causas de por qué se dio como se dio. Si quieren podemos seguir viendo los resultados. Si podemos ver la siguiente. Primero vimos la cuestión presidencial, pero llama mucho la atención también mira, aquí está el Congreso, ¿no? ¿Cómo le fue al PAN en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Muy mal, nos fue muy, muy mal. Vamos a tener una Cámara muy, muy pequeña, con muchos invitados de grupos de izquierda que pues, tienen ahí una sobrerepresentación por esa negociación que fue excesiva y van a ser 3 años muy difíciles. Pues sí, porque muchos que quedaron en la bancada panista pues tienen ideas obradoristas, ¿no? Entonces... Yo esperaría que no, ¿no? Digamos, pensando en esos programas clientelares, ¿no? Que ahorita pues, muchos están entusiasmados por las becas que van a recibir, los subsidios, que es como le llaman, el huevo de la serpiente, le podríamos decir, ¿no? Un amigo
en esos días platicábamos con profundidad de esto y me decía, quizás el camino correcto sea gente como Corral, ahora que estamos ya recomponiéndonos. Me parece que Corral es uno de los panistas con una visión de Estado grande, poderoso, planificador, más definidos, ¿no? No es mi línea de pensamiento. Mi línea de pensamiento es un Estado pequeño, libertades individuales garantizadas por el Estado y propiedad privada garantizada por la Constitución. Pero Corral es de aquel tipo. Cuando López Obrador crece del 2000 al 2006, lo hace enfrentándose radicalmente al presidente Fox, no copiándole ni discurso, ni formas, ni nada. Cuando Fox decía azul, él decía blanco. Cuando Fox quiere impulsar el cambio de horario, López Obrador, con esa habilidad que tiene para los chistes, y el mañanero ya me lo quitaron, y ocurrencias, y argumentos, y temas legales, y se oponía incluso a eso. Cuando surge el tema del seguro popular, también impulsado por Fox, no lo implanta López Obrador. Cuando surge el tema el presupuesto para la Secretaría de Educación Pública, que lo ejercieran estatalmente los mandatarios, los gobernadores, López Obrador también se opone a ello. Y bueno, era un discurso permanentemente opositor a Fox, y fue como creció y casi nos gana. Creo que hoy esa dinámica sí la tenemos nosotros que estar teniendo, tener un discurso verdaderamente opositor en la inteligencia, en el tema de decir nosotros somos un partido de libertades que impulsamos desde el Congreso las libertades individuales por encima de las cada vez más amplios derechos sociales, y de esa manera recuperar a esos 7 millones de mexicanos que no fueron a votar, y después a esos otros 9 millones de mexicanos que votaron por el PRI y que desde luego hoy están descabezados. El PRI, me parece, y lo compartía con un amigo antes de las elecciones, él estaba de acuerdo conmigo en que cual fuera el resultado del 1 de julio, era muy claro que iba a haber un bipartidismo en México. Mucha gente apoyando a Morena y mucha gente apoyando al PAN. Comparto ese punto de vista, me parece que eso va a pasar. Muy bien. Sí, podemos ver la siguiente lámina, por favor. En cuestión de gubernaturas, pienso que no le fue tan mal al PAN. No. Entonces yo creo que ese es un aspecto positivo, ¿no? Nuestra gran derrota, Veracruz, desde luego, recuperamos Yucatán, es un gran éxito. Creo que de haber conservado Veracruz, estaría el panismo. Sobre todo electoralmente, ¿no? Así es, así es. Ahora, esto se presenta ahora ya también como un gran conflicto de interés a futuro, ¿no? Y estamos viendo, temprano aparecía este artículo en Universal donde están los posibles grupos. Ahorita pasamos a ese, ahorita pasamos a ese punto. Sí. Yo creo que aquí interesante es ver, por ejemplo, ¿cuántas gubernaturas ya tiene el PAN? 12. Bueno, sí, en alianza también, ¿no? Pero sí, 12. Y yo creo que para la gobernabilidad, yo creo que es muy importante, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El primer mapa que me presentabas, manejamos nada más a Guanajuato como un estado en el que ganó Ricardo Anaya, pero el Partido de Acción Nacional sigue siendo una fuerza de considerable peso en toda la República, ¿no? Lo vemos aquí. Y yo creo que es importante, Yucatán, no tanto en el sentido electoral, que es poco, sino pensando en la geografía electoral, como el PAN tiene estados en el norte, estados en el centro y estados en el sur. Ese tema que tocas es interesantísimo. El norte, el argumento de Macario Esquetino, el paralelo 20. De ahí en adelante, que es arribita de la Ciudad de México, incluyendo desde luego a Yucatán, y hacia el norte, normalmente gobernamos nosotros, el Partido de Acción Nacional, y compartimos con el PRI. Pero siempre en políticas que le llaman muy peyorativamente neoliberales, que son de libre mercado, de propiedad privada, de valores individuales. Y ahí tenemos un crecimiento económico impresionante. Tenemos Aguascalientes con crecimiento económico en todo el siglo de nivel asiático. Incluso por encima de la media nacional. Muy por arriba de la media Igual, nacional. igual Querétaro, ¿no?
Querétaro y Guanajuato con pleno empleo. Nos encontramos con Yucatán también. Que es con muy crecimiento. del sur, muy importante. El mismo Nuevo León, que no lo hemos gobernado hace tiempo, pero que sí tenemos una presencia política muy, muy sólida, crece a razón del 4% anual. Y ese éxito económico del norte nos faltó también decirlo en la campaña. Nos vendió López Obrador una magnífica idea, que es una gran mentira. México está en el peor de los mundos posibles. Y no hubo nadie que le dijera, no es cierto, tenemos un norte próspero, un paralelo 20 hacia arriba próspero, y hacia abajo arrastrando economías como la de Oaxaca, donde López Obrador tiene, digamos, un gran ejemplo de gobierno, porque todas sus políticas se reducen a lo que sucede en Oaxaca, con crecimientos negativos del orden del 10 y hasta el 15% en el siglo. Claro. Fíjate, en eso que dices de que no se hizo caso y a otros sí le hicieron caso, las televisoras cumplieron un papel fundamental. Sin duda. Si tú te fijas, las televisoras siempre le daban más relevancia a López Obrador Sí. sobre otras voces, ¿no? Entonces ese hecho me llamó mucho la atención, ¿no? Dije, bueno, hay algo más, ¿no? En todo esto, ¿no? Hay pactos muy ocultos que no se ven, porque evidentemente líderes de opinión que tienen muchos años en los medios, que incluso en el pasado atacaban a López Obrador, ahora se ve que recibían una línea muy proclive a López Obrador, ¿no? Sí, así es. Hay un gran cerco informativo, hay una gran protección de las editoriales en México. Entonces se ve que el gobierno metió mano Sí, porque a Anaya lo acotaban mucho sí. y le daban mucha relevancia a los videos contra él, ¿no? Cuando obviamente había otra información que podría ser más relevante, ¿no? Y que no la... Pero lo que me causa a mí mucha preocupación es que no lo vimos. En el círculo cercano de Ricardo Anaya, ¿no lo vieron? ¿No lo previeron? ¿No lo contemplaron como un escenario? Eso me causa preocupación, porque entonces me da la impresión de lo que creo, que hicimos una campaña muy esperanzada a los debates y a la figura de Ricardo Anaya. Y si le pegabas a esa figura, era suficiente para tomar la campaña. Lo que pasa a lo mejor, bueno, influyó mucho la estrategia que se radicalizó mucho contra el presidente. Sí, un Y error. entonces muchos priistas, cuando perdió Anaya, como hasta festejaron, ¿no? Y yo les comenté, oye, pero ganó López. Sí, pero perdió Anaya. Le digo, sí, pero, Sí. o sea, creo que no están entendiendo, o sea, no están entendiendo la magnitud de lo que está implicando, ¿no? Así es. Entonces ellos como que se conformaron, ellos como que había mucho engaño en torno a Meade, de que ellos sabían que no iba a ganar Meade, y más bien se concentraron en que está bien, va a perder Meade, pero no va a ganar Anaya, ¿no? Sí, así fue. Me parece que así fue. Me parece que el mismo presidente Peña Nieto toma esa decisión, se va por esa línea, dice, está bien, no va a ganar Meade, pero no va a ganar tampoco Anaya. Ya me parece un tema como muy personal. Exacto, exacto. Pero en la autocrítica, y esperaría escucharla del mismo Ricardo Anaya, a quien es un tipo que yo aprecio y le veo unos grandes talentos, ojalá esto lo absorba rápidamente, pero tenía que haber habido esa visión, y si ya sé que va a haber una reacción de ese tamaño, sigue siendo el presidente de la República. ¿Por qué me peleo con el monstruo si ni siquiera está en la boleta? Claro. Y el problema es como quedarse victimizado a medias, ¿no? Porque Sí. si a mí me están atacando así, pues, o sea, lo que más me conviene es que me metan a la cárcel, ¿no? O sea, si a mí me meten a la cárcel, entonces sí me vuelvo realmente una víctima, como le está pasando a Lula, ¿no? O sea, Lula en Brasil, su crecimiento es brutal, sobre todo a raíz de que le hacen el juicio y va al bote, ¿no? Entonces, quizás ya en ese plano, lo que más le convenía a Anaya es, pues, estoy aquí en la cárcel. Que es el mismo juego político que lo leyó muy bien López Obrador cuando el desafuero. Exacto. Eso mismo hizo López Obrador. Exacto. Él estaba dispuesto a pisar la cárcel porque era una forma de hacerte el mártir completo. Exacto, porque nomás me ensuciaron Sí, y no me ayudó. En cambio, si yo estoy en la cárcel, sí, ¿no? sí. Investíguenme y juzguen. Y hubo candidatos que tienen claros nexos con el narcotráfico y que están en la cárcel y ganaron la elección.
Así es, ¿no? así es. Y ahí es donde yo esperaría que me digan qué pasó y por qué no vimos eso, Exacto, ¿no? ¿no? Eso me gustaría ver. Hay un tema que sí aplaudo, de las pocas cosas que puedo aplaudir a López Obrador, es que en la apariencia lo vemos como un señor ya grande y anquilosado y metido en su país y viendo hacia el interior y desconectado del mundo. Y vemos por el otro lado a un Ricardo Anaya muy propositivo hacia el frente, conectado con el mundo, con la juventud, listo para gobernar el futuro. Nada más que López Obrador entendió en el tema redes, y volviendo un poco a los medios, en el tema redes él recurrió a un tema internacional, a estos bots que vienen de todo el mundo, que vienen de Rusia. Al señor no le interesó, se conectó internacionalmente con quien lo hace mejor, y los resultados ahí están en redes. Fue una paliza impresionante. Y Ricardo Anaya, ese joven listo para conectarse con el mundo, tenía una campaña dirigida desde el pequeño poblado de Querétaro. Querétaro es una ciudad muy bonita, muy limpia, pero a nivel nacional y por supuesto internacional, pues es un pequeño poblado. Y nuestra campaña en redes la llevaba una pequeña empresa queretana. La visión de López Obrador fue mucho más internacional en medios que la de Ricardo Anaya, que fue mucho más local. Sí, claro, tuvo que ver mucho el equipo de campaña de unos y otros, ¿no? Sí, sí. Que sí tuvo gente, López Obrador, gente muy pesada, ¿no? En La medios. actitud, porque López Obrador era autoritario en su primera campaña, autoritario en su segunda campaña, y en la tercera campaña involucra a Romo, involucra a Tatiana Cloutier, involucra a quien tenga que involucrar. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Quieres más cafecito o algo? Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Le dije a Doval. Amigos, estamos aquí de regreso en Contrapunto TV. Vamos a, ya pasando las causas de la derrota, ahora vamos a analizar qué va a pasar con el PAN. Aquí tenemos una imagen, justamente, si la podemos ver. ¿Cómo ves esto que salió hoy publicado en un diario de circulación nacional de los grupos que se disputan la dirigencia del PAN? Mira, me parece que es un poco revuelto, digamos, ¿no? Sí toca a muchos de los personajes. Están los calderonistas, que están los anayistas, lo que llaman aquí conservadores, los del grupo, la Asamblea de Gobernadores. ¿Cómo ves esto? ¿Realmente es real esto o no? Yo creo que no. Un breve recuento de nuestra historia, muy breve para ponernos en contexto. Sí. Como en México, Acción Nacional vive esta dualidad, estas dos corrientes, ¿no? En México, cuando éramos colonia, empezamos con los Borbones y los Habsburgo, y luego cuando ya en nuestra vida independiente, primero los masones de York y los masones de Escocia, y luego se convirtieron en federalistas y centralistas, y monárquicos y republicanos, y liberales y conservadores, y así. Creo que hoy seguimos viviendo ese mundo. Y en nuestro partido sucede algo similar. Cuando Gómez Morín logra ser figura nacional, él procura empezar el partido en 1929, 10 años antes de que se funda, con Vasconcelos, porque se necesitaba claramente una figura nacional que le diera origen a un partido político. Hoy lo vemos claramente con López Obrador, en otro momento lo vimos claramente con Cárdenas, así como para un tema contemporáneo, y en ese momento era Vasconcelos, pero Vasconcelos se retira del escenario nacional y Gómez Morín se queda ausente. Cuando Gómez Morín logra ser figura nacional gracias a la libertad de cátedra que con tanto éxito impulsó en la universidad, se convierte en esa figura nacional, pero necesita el apoyo político y económico de grupos. Y quien está disponible y que tiene una visión similar de país es este grupo de muy conservadores, gente que luchó por su libertad religiosa, estos cristeros que deciden dejar las armas y que se meten a la política en una visión muy moderna de aquellos años 30 y se juntan con Gómez Morín, con don Manuel, y hacen el Partido de Acción Nacional. Y entonces nace el Partido de Acción Nacional con una visión muy pragmática, muy tolerante. Gómez Morín es un católico, de familia católica, que vivió, se educó con protestantes, entonces desde muy niño practica esa tolerancia. En Estados Unidos lleva a cabo esta negociación de la deuda, de la pesadísima deuda que cargamos durante la Revolución, y se hace cargo de ella siendo el secretario este señor Pani, y él se convierte en el subsecretario que exitosamente resuelve ese tema, crea instituciones como le da origen al Banco de México, le da origen a lo que es hoy todo el financiamiento al campo. Sí es un tipo con enormes habilidades, un gran líder pragmático, liberal, individualista, que hace clic con esos señores conservadores en lo social, de enormes valores que defienden muy profundamente su religión. Eso lo seguimos viviendo el día de hoy. Y a lo largo de nuestra historia hemos tenido encontronazos entre estos dos grupos. El grupo, digamos, liberal, por la misma naturaleza individualista de los liberales, yo soy liberal panista, difícilmente nos agrupamos, porque pensamos más en la individualidad, ya pertenecemos a este gran grupo que se llama Acción Nacional, y entonces es suficiente y nosotros trabajamos de una manera, digamos, individual. Y el grupo conservador siempre busca estar como muy unido. Ahora, vemos a nivel local y estatal siempre la conjunción de un liberal con un conservador, y creo que eso es lo que va a pasar en las próximas elecciones. Yo no lo veo tan como lo estábamos viendo acá en esta gráfica. Creo que, por ejemplo, del grupo conservador están, por supuesto, los gobernadores de los estados tradicionales del PAN, Guanajuato, Baja California, ahora Querétaro, que siempre hemos tenido una fuerza muy importante y hoy la gobernamos. Y ellos, digamos, son jugadores de primera línea. Si podemos ver la siguiente imagen, justamente haciendo referencia a este grupo de gobernadores. Ajá.
obviamente ya va a haber otros, otros salen, Hay algunos ya no van a estar. Sí. pero digamos, pienso que de estos grupos que se mencionan, que no, obviamente no, la imagen anterior no refleja con exactitud lo que son los grupos del PAN, Ajá. pero evidentemente el grupo de gobernadores va a ser muy importante, ¿no? Muy definitivo, ¿no? Sin duda, te comentaba hace rato y también lo toco muy brevemente. En el año 2009 nosotros teníamos nuestra afiliación para convertirnos en militantes, pasaba por un filtro municipal y entonces en cada comité directivo, en cada municipio, el secretario electoral junto con el presidente y el secretario general daban ingreso a los aspirantes a ser militantes y era un filtro porque ahí podías decidir si el señor Juan López en determinado municipio quería hacerse panista y si había algún antecedente que el señor era un operador político del PRI o de la izquierda, ahí se le detenía. Y entonces era un filtro como muy de lo que queremos, fortaleciendo a los municipios. En el año, claro que se hacen unas listas enormes de militantes sin derechos plenos porque pues, los pequeños grupos entonces, cuando ven que su opositor comienza a reclutar a militantes, trata de frenarlo lo más que puede y entonces hacen unos grandes listados de militantes simpatizantes sin derechos, adherentes, les decíamos entonces. Y entonces, para solucionar este problema, el presidente Calderón, que manejó al partido de manera absoluta, tomó una decisión que me parece una mala solución. Le dio a un enfermo un medicamento que no era y brinca el tema municipal y lo hace nacional y lo hace estatal y entonces estos filtros que teníamos a nivel municipal desaparecen y ya cualquiera se puede afiliar. Y entonces eso da pie a que nosotros teníamos un sistema de democracia indirecta para nuestros consejos, que a su vez los consejos seleccionaban, eran los que votaban por el presidente estatal y los consejeros nacionales por el presidente nacional. Nosotros como militantes nada más podíamos votar por los consejeros. Esa democracia indirecta funcionó muy bien en el partido. Digamos que además, porque el presidente de estatal y el presidente nacional tienen una gran injerencia en lo que son los espacios plurinominales. Entonces digamos que nuestro voto indirecto, nuestra democracia indirecta, funcionaba muy bien para el tema de las plurinominales y la democracia directa seguía funcionando para nosotros elegir en cada municipio a nuestro representante local y federal e incluso al Senado. ¿Y cómo quedó finalmente? Llega Corral en una asamblea hace algunos años y propone esta idea que fue muy popular, muy populachera, y la asamblea la aplaude porque pues ahora todos los militantes podemos votar por nuestros dirigentes. Y como ya no existían los filtros, entonces ya había muchos más militantes. Entonces de repente tenemos a una enorme cantidad de gente decidiendo espacios estatales y nacionales, la presidencia estatal, la presidencia nacional, ya se vota toda la militancia, la democracia indirecta ya no tiene mayor valor, el peso que tenían los consejeros nacionales se ha desvanecido, el de los consejeros estatales mucho más, y entonces hoy tenemos unas campañas para renovar a nuestros cuadros directivos carísimas. Hoy vamos a ver que solamente los gobernadores, que bien los mostrabas, son los que van a poder financiar esas campañas. Una persona, como siempre se dijo, un panista de pie, sin ser un tipo rico, sin tener gobernadores, sin tener acceso a financiamientos importantes como Carlos Castillo Peraza, nunca pudo haber sido presidente en el PAN de hoy. Era imposible. Sí, no deja de ser paradójico que esta mayor apertura, a final de cuentas, se vuelva un mecanismo restrictivo, ¿no? Sí, porque ahora ya es no. Es paradójico, ¿no? Completamente. Pero fíjate, digamos, la imagen que uno tiene del PAN era que un partido muy elitista, un partido más de cuadros, que justamente estos filtros, ¿no? De que una cosa era el adherente, ¿no? Y luego ya para poder ascender, digamos, y llegar, pues había que seguir una ruta, pues más o menos, pues sí, no que le ibas tan, conociendo. pero digamos, más o menos lenta, digamos, ¿no? Sí. Con obstáculos, yo diría, ¿no? Sí. Comparativamente a otros partidos que reflejan más, digamos, estos tiempos modernos que son más pragmáticos, ¿no? Sí. De que entra cualquiera, ¿no? Pero digamos, son como dos extremos, ¿no? Sí. Ni cualquiera, pero también parecía al PAN un partido más de otra época, ¿no? Que a lo mejor tenía cuadros de más calidad, pero menos cuadros que los otros partidos, ¿no? Sí. Entonces, digamos, quizás habría que buscar algo intermedio,
porque si no, yo veo al PAN en desventaja a otros partidos que tienen menos filtros, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando hicimos el Partido Socialdemócrata, Ajá. querían que se hiciera un examen para... Entonces yo les puse el ejemplo. El alumno se va con el maestro que no hace exámenes, con el que hace exámenes, ¿no? Ujú. Entonces quitaron ese candado que querían poner, ¿no? De poner exámenes, ¿no? Que para mí era un filtro ya muy... Sobre todo cuando un partido nuevo, ¿no? Se Ajá, vuelve ajá. un obstáculo, ¿no? Entonces no sé cómo ves eso. Híjole, a mí me gusta el tema de un panista que a mí me gustaba mucho y todavía me tocó verlo. Fui presidente del partido en Álvaro Obregón, del 2007 al 2010, y me tocó ver cómo llegaba gente de la calle a creerse ser militante. Gente sin ningún apoyo, no lo buscó nadie, no tiene amigos, no tiene parientes, simplemente dice, a mí me gusta el PAN y quiero ser panista. Eso estaba padrísimo. Y tenía que pasar una serie de filtros. Entonces decías, bueno, pues a ver, comienzas con hacer este curso y ahora te integras a estos trabajos y ahora viene un curso, ya que cumpliste con cierta antigüedad, ya viene tu curso para ver si quieres ser consejero local. Y entonces había que pasar el examen, es un examen complicadísimo. Es que ese es el punto, que fíjate, la tendencia actual es antipartidista, o sea, la gente no Sí. quiere saber de partidos. Y si tú haces un partido y le pones trabas, porque la gente lo vería como una traba, Sí. pues entonces alejas a la gente. Si dice, bueno, para poder yo ser consejero tengo que pasar toda esta ruta, mejor me voy a otro, donde va a ser más fácil. Sobre todo en México el extremo son los padrinos políticos, ¿no? Si yo en otro partido tengo un buen padrino político, puedo llegar muy lejos, ¿no? Mira, cuando nuestros fundadores deciden qué va a suceder como partido, siempre aspiramos a ser un partido de ciudadanos, Exacto. no de militantes. En nuestros orígenes se discutía si el partido tenía que ser un partido político o una escuela de ciudadanos. Y hoy no nos parecemos nada a eso. Hemos caído en un tema de que cualquiera, sin conocer los principios de doctrina, sin conocer nuestra historia, sin conocer estos grupos que han conformado el partido, estas trayectorias que tienen diversos personajes y líderes que tenemos adentro, se convierten en consejeros, se convierten en diputados. Hoy hay una nueva figura, se van a convertir en concejales, se convierten en secretarios juveniles, se convierten en secretarios electorales en los comités estatales o en los municipales, y tienes un partido que cada vez tiene menos conciencia de su proceso histórico y de su valor como Claro. partido liberal. Claro, no es una discusión fácil, ¿no? No, Es complicado. Y bueno, antes de, no quisiera que acabara el programa y no viéramos, ¿quiénes son los que se perfilan para la dirigencia del PAN? Mira, me parece, por ejemplo, que llega con mucha fuerza Marco Cortés. Marco Cortés es una persona que en su momento, muy cercano al equipo de Ricardo Anaya, pero en estas negociaciones que te comentaba muy costosas, él también queda fuera del Senado. Entonces digamos que es uno de esos agraviados por las negociaciones y muy humildemente también toma lo que le toca coordinar la campaña de Ricardo Anaya en algunos estados, en particular en Michoacán, y hace su esfuerzo completo sin regatear nada. Me parece que es una persona que llega con mucha fuerza. Se va a tener que acercar seguramente a este grupo de gobernadores que son los poderosos económicamente. ¿Algún gobernador se perfila para...? Suena el gobernador Márquez. Yo creo que, desde mi punto de vista, me parece que el gobernador Márquez... Los resultados lo avalan, ¿no? Lo avalan, ¿no? Completamente. Es muy conservador, es de esta ala muy conservadora. Entonces, no sé si el PAN, en esa gran reflexión que vamos a hacer, queramos tomar esa línea tan conservadora. Sí es muy distante de López Obrador. No sé qué tan conectada puede estar con el ciudadano de todos los días, con una Ciudad de México que el aborto ya no es un tema de discusión, el matrimonio entre este gran tema, esta gran agenda de la comunidad lésbico-gay, pues es muy distante a esos grupos conservadores, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer una gran reflexión si en grandes metrópolis como esta estamos listos para regresar a una posición muy conservadora dentro del partido.
¿De los calderonistas habría alguno que se suene? Mira, me parece que van a hacer su esfuerzo, sin duda. Eh, una muy mala señal es cuando corren a Cordero faltando 15 minutos para que sea la elección. Cordero me parece que hubiera sido un candidato natural de ellos y es un primer golpe como diciendo ustedes no van a participar. Hoy veo a Roberto Gil, se menciona mucho. Roberto Gil me parece que es un hombre muy talentoso, por supuesto. No sé qué tanto interés tenga en ese momento porque no creo que los calderonistas les alcancen las fuerzas para llegar. ¿Habría alguno porque digamos, Marco pues está pues muy anayista, digamos. Sí y no. En su origen fue anayista y después fue como en el proceso discutido por este grupo más cercano a Ricardo. Marco Cortés lo veo como alguien que sale... ¿Crees que él podría ser porque digamos yo vería a alguien como que un elemento de conciliación, porque digamos se necesita una operación cicatriz de todo Sí, esto. claro. Alguien que, no hay un perfil que aparezca así como de consenso, que pudiera ser de consenso entre todos estos grupos? Sí lo veo muy complicado. Seguramente tendrá que salir de alguno de los gobernadores. Ni muy conservador, ni muy Ni muy pragmático. pragmático, ni muy cercano al discurso de López Obrador como Corral. Claro que Corral me parece que va a tener muchísimas simpatías de saque. Él encabezó, él es un tipo popular hacia el interior del partido. Yunes perdió y entonces ahí se pierde una gran fuerza del equipo más cercano de Ricardo Anaya. Entonces Ricardo Anaya, el equipo de Ricardo Anaya lo veo en ese momento muy debilitado, es decir, Santiago Krill, Damián Cepeda, Fernando Rodríguez Oval, creo que están en un momento de hacerse fuertes y sin posibilidades de competir con mucho éxito. Me parece que estamos en un momento de definiciones. Te estoy dando así nombres como Claro. muy sueltos. Porque Sí, la verdad, exacto, no hablando en voz alta, ¿no? hablando en voz alta, pensando acá, reflexionando en voz alta. Lo más importante yo creo que es el proyecto, ¿no? ¿Qué proyecto vaya a ir para adelante? Eso es lo ¿no? que yo quiero ver. ¿Qué me gustaría ver? Un proyecto como el que tuvimos en la década de los 60 con Adolfo Chrysler, muy liberal. Me gustaría ver un tema muy encontrado a los proyectos más populistas, más irresponsables que puede presentar el presidente López Obrador. Me gustaría ver algo ahí sensato, lógico, pegado a los mejores pensadores en lo económico y en lo social mexicanos. Yo creo que el PAN va a tener una gran oportunidad. Entre más populista sea López Obrador, el PAN tiene una gran oportunidad Sí. para ser la gran alternativa a eso. López Obrador tiene un desgaste natural porque tiene grupos en los extremos, ¿no? Tiene gente antiabortista y proabortista y tiene gente que quiere un gran Estado controlador y también tiene gente que quiere un individuo empoderado y entonces tiene una mezcla así gigantesca. Lo que haga le trae costos políticos con uno u otro grupo, o con otro o con otro. Va a llegar muy desgastado, me parece, y eso lo tenemos que estar viendo nosotros también. No va a llegar un presidente que diga, voy a tomar café y que todos los días puedo tomar café. Porque el señor unos días va a tomar café y otros días va a tomar leche, y a los que estaban pensando que todos los días iba a tomar leche los va a desencantar porque también va a tomar café y viceversa, ¿no? Por ejemplo, el PAN tiene pues, simplemente sus banderas históricas de defender las libertades, Sí, la economía abierta, sí. ¿no? Que son La propiedad privada. la propiedad privada, ¿no? Sí. Y aquí va a ser muy importante que el líder panista pues, tenga una autoridad moral anticorrupción. Porque yo creo que Sí. esa va a ser la gran pata de la que va a cojear López Obrador a final de cuentas. Pero vamos a ver otra vez ese cerco informativo. Me parece que todos aquellos dislates y aquellas cosas que vaya cometiendo López Obrador, los medios de comunicación están listos para perdonárselo. Habrá que ver cuánto dura esa luna de miel. Porque a Hijo. final de cuentas, Dura más la esperanza que el agradecimiento. porque Y al entonces final, ellos van a tener la esperanza de que todo el sexenio les vaya muy bien o que en algún momento se van a recuperar y me parece que lo van a consentir. ya ves que además. los medios pues también se mueven por el rating, ¿no? Sí. Si finalmente empieza a haber escándalos, Sí. entonces no va a durar mucho esa luna de miel, ¿eh? No, me parece que no. Porque finalmente van a ver que la ciudadanía pues, se puede ir alejando y puede haber ya una crítica fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, ¿qué le afectaría más vamos a decir, a Televisa, ¿no? Un gigante.
pues a lo mejor que el tema del streaming, ¿no? Y si al rato vemos leyes que limiten a Netflix y a todas estas plataformas y que beneficien a las plataformas que está creando Televisa, pues Televisa le va a seguir echando todas sus porras. Si al rato vemos constantemente que el gobierno federal se anuncia con profundidad en Milenio y en La Razón y en Reforma y en Universal y en el Financiero, pues entonces digo, por mucho que sea su línea distinta, va a haber mucha gente contenta en esas casas editoriales, ¿no? Claro, sí, todavía es muy especulativo todo, ¿no? Habrá que ver Muy cómo viene, especulativo. habrá que ver cómo viene y a partir de ahí el PAN podrá ir también Sí. asumiendo determinadas banderas, ¿no? Yo insisto, ojalá que nuestra próxima dirigencia esté enfocada en recuperar esos 7 millones de votos que no fueron a las urnas y en los 9 millones de votos que muy pronto se van a quedar huérfanos. Esa gente, muchos de ellos responsables, muchos de ellos corporativos, que están hoy alrededor de mí, se van a quedar sin cabeza y vamos por ellos. Amigos, agradecemos mucho su presencia y nos vemos en la próxima. Gracias. Astele.tv